Podcast, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy mega feliz de poder crear contenido para ustedes. Como todos los martes tenemos un episodio súper especial para que ustedes lo disfruten desde sus casas, lo escuchen o lo vean, porque estamos en YouTube, en Spotify, Apple Podcast, en todas las redes sociales también. Agradezco a Valenzuela Voz, quien es mi editor personal, que hace que esos videos y esas ediciones sean tan bonitas, porque obviamente Lidia no lo iba a hacer, pero él lo hace muy bien. También agradezco a SSN Group, que me permite grabar en este hermoso espacio para ustedes. Y sin más preámbulo, déjenme introducir a la persona que me acompaña el día de hoy. Esta es una persona que yo admiro muchísimo. Él es psicólogo clínico, es periodista, además de eso es un gran ser humano, una gran persona. Y el día de hoy me va a acompañar a hacer un contenido muy especial que ustedes me habían pedido. Con nosotros recibamos a Tony de la Cruz. Gracias Lidia. Mi amigo Tony. Gracias por tu invitación a tu espacio. También agradecer de antemano a todas las personas que te siguen, que tiene muy buen rating, y este contenido que tú siempre tienes para tu público es sumamente especial. Sí, gracias Tony. Yo en verdad este tema que había hecho una encuesta en Instagram con ustedes para ver si podíamos hacer este tema, y voy a leer de qué viene el tema, porque esto es un tema bastante, digamos, un poco serio, ¿verdad? Por eso yo traje a Tony. Yo dije, Tony es la persona indicada para hablar de este tema. Gracias. Y alguien en Instagram me compartió esta reflexión que la voy a leer para que ustedes entiendan de qué vamos a hablar. Mi hermano se suicidó, también hacía ejercicio, estudiaba y era exitoso en su trabajo. Tenía amigos, amigas y una familia que lo quería y lo adoraba. Además tenía metas en la vida y aún así se quitó la vida. Las personas que se suicidan no tienen la mente débil, están sufriendo, y es importantísimo que como sociedad hablemos abiertamente de esto y entendamos la realidad de las personas que sufren para poder ayudarlas antes de que tengan que llegar a estos extremos. Queremos hablar de cómo es esas personas que vemos y que entendemos que son exitosas porque le va bien en su trabajo, le va bien en su vida, tienen amigos, no son personas aisladas, ¿verdad? Pero que se suicidan, y por qué lo hacen. Y por eso tenemos a Tony, que es psicólogo, y él puede hablarnos de una perspectiva más científica de por qué se pueden dar estos casos en personas que entendemos son exitosas. Y déjenme mencionar, ya que estamos hablando en esta misma línea, del post que hizo Juanes también, donde él hablaba sobre su depresión. A pesar de ser un artista muy exitoso, él hablaba de cómo el éxito a él lo abrumó y cayó en una depresión. Entonces debemos de ser más empáticos, ¿verdad? Empecemos, Tony. La primera pregunta sería, ¿por qué se dan estos casos de personas que aparentemente socialmente son exitosos, que puedan llegar a extremos de tomar una decisión tan difícil, ¿verdad?, de quitarse la vida? Bueno, para tú llegar a este acto, que es el suicidio, tú acabar con tu vida, suceden diferentes etapas, vamos a decirlo de esta manera. ¿Por qué? Porque tú, para poderte suicidar, es muy difícil que una persona lo haga de manera circunstancial. Pasa un hecho y automáticamente te quita la vida. Evidentemente que no todo el mundo puede identificar qué tipo de depresión tiene o a qué nivel, porque hay depresión leve, depresión moderada y depresión mayor. Cuando ya existe este tipo de depresión mayor es porque la persona que decide acabar con su vida no tiene esperanza, pero tiene que existir un detonante. ¿Cuál? Puede existir un detonante pasional, un detonante económico o un detonante social. Pero basado en esta pregunta que tú haces, el ejemplo que tú citabas con esa reflexión y también con el artista que expresaba de su depresión, no siempre la persona que está depresiva no significa que no sea exitosa. Hay personas que está lleno de éxito, como tú decías, y hay personas que, independientemente de que sea exitosa, se aísla. Independientemente de que sea exitosa, puede sufrir depresión, pero hay un tipo de depresión que es muy difícil de identificar, que es la depresión enmascarada. ¿Por qué enmascarada? Porque es un tipo de depresión que tú tienes una máscara de felicidad, puede ser una máscara de éxito. ¿Y por qué no vamos a decirlo? No solamente la gente pobre se suicida, no solamente la gente pobre pasa por depresión, sino que hay personas, como decimos desde el principio, exitosas, que
sufre depresión. Sí. Artistas, vamos a decir empresarios, personas de diferente cultura, no importa. Sí, también creo que en los casos, por ejemplo, de Juanes, que es famoso, creo que también es más complicado porque es abrumador, seguro, tener tanta tensión encima y usted tiene que aparentar algo que usted quizá no siente, que se siente bien, no sintiéndose bien, ¿verdad? Exactamente. Como te decía, es un proceso. Mayormente, por ejemplo, el estrés, la ansiedad, son componentes que te pueden llevar también a desarrollar cualquier tipo de estrés a diferente nivel, como decíamos al principio. Por ejemplo, cuando te sientes abrumado, que no encuentras qué hacer, o sea, estrés. Hay soluciones, hay herramientas que quizá las personas deberían aprender para poder lidiar con todo esto, como es tu espacio lidiando, lidiar con esta situación que en la actualidad el estrés es un tema que se estudia mucho porque las personas, como decíamos, economía, salud también, cualquier tipo de enfermedad, temas emocionales, temas pasionales, pueden llevarte a cualquier tipo de estrés. La ansiedad también, entonces estos componentes pueden llevarte a ti a cualquier tipo de depresión. Sí, eso también es interesante, ¿cuál es la diferencia entre tener una tristeza, por ejemplo, de que usted tuvo una pérdida o su proyecto no está yendo como espera, o el trabajo, o lo que sea en su situación personal? ¿Cómo diferenciar entre la tristeza normal y la depresión? Porque la depresión es una enfermedad silenciosa, o sea, como decías, tú no sabes quién está pasando por una depresión, por eso hay que ser empáticos. No se sabe si esa persona que tú admiras y que tú dices, wow, qué bonita vida tiene, qué bien le va, está sufriendo por una depresión o está pasando por un momento difícil en su vida. Sí, claro. Por ejemplo, triste, tú puedes estar triste por un hecho que le haya pasado a una persona o una noticia desagradable, que debemos ser cuidadosos los que trabajamos en medios de comunicación para poder difundir cualquier noticia, así no se ve afectado el público a la cual llega. La persona puede estar triste por una mala noticia que escucha por ahí, pero la depresión puede ser por una pérdida, como tú decías, que habíamos pasado esa parte también, un duelo, sea de la muerte de un familiar, un amigo, o un duelo por separación también, que son muy común este tipo de depresión, por separación, sea separación de tu pareja de noviazgo, separación de esposo, que también influye mucho cuando hay una separación si hay hijos. O sea, los niños también sufren, el padre sufre, la madre sufre, dependiendo cuál sea la circunstancia que ha generado que surja, que se desarrolle esa separación. Sí, en el caso de la depresión o el duelo por separación, ¿los niños pueden tener depresión? Claro que sí. No se, vamos a decirlo de esta manera, no se identifica mucho ese tipo de depresión en niños, pero se manifiesta de otra manera. Tú sabes que hay niños que se manifiestan haciendo rabietas, hay niños que por el estrés, como decíamos ahorita, que pasan, pueden desarrollar mutismo selectivo, al igual que los adultos también cuando tienen una pérdida por duelo. Hay niños que pueden estar en la escuela callados todo el tiempo. Cuando llegan a su casa presentan un cuadro de agresividad, pero es consecuencia de ese tipo de estrés que han desarrollado por la separación de sus padres o por la pérdida también de un padre o de su madre. La depresión es una enfermedad que se puede trabajar, ¿y cómo? O sea, ¿cómo lo puede una persona afrontar? Una persona que tenga depresión, por ejemplo, y que no sé si no se puede autodiagnosticar, imagino. No, Usted no puede decir, yo soy es muy depresiva. complicado, muy difícil, vamos a decirlo así, que una persona pueda autodiagnosticarse. Como te decía, la depresión tiene 3 niveles, o sea, leve, moderado y grave. Entonces, ya cuando una persona está en una etapa de depresión que quizá haya intentado quitarse la vida o se autolesiona o le dice a un amigo, mira, estoy muy triste y prefiero quitarme la vida, te está diciendo que está depresivo, pero tú no lo sabes identificar. Ahora bien, hay algunas personas que sí tienen algunas herramientas y que te dicen, bueno, que sería lo ideal, es una recomendación. Si usted ve que alguien está triste y presenta estos indicadores de depresión, sería bueno que les recomendase que fueran donde un profesional de la conducta, ya estando donde el profesional de la conducta, un psicólogo clínico, ese psicólogo te evalúa y determina si tú requieres ir a un psiquiatra. Ya estando donde el psiquiatra, pues las 2 terapias serían en conjunto. Si tienes que llevar una terapia farmacológica, el indicado para esto es el psiquiatra.
Sí. y vuelve para atrás donde el psicólogo para llevar una terapia psicoterapéutica, farmacológica y psicoterapéutica. Comúnmente la terapia que se usa para este tipo de situación es la cognitiva conductual. ¿En qué consiste eso? La cognitiva conductual, como lo dice, es tú tratar esa parte cognitiva para tú ver la realidad de una mejor manera y tú poder tener un buen desarrollo dentro de la terapia cognitiva conductual. Tú conocer tus conductas y saber manejar la conducta. Lógicamente que hay otras técnicas que también, otros enfoques se pueden usar para tener mejores resultados. Entonces, por ejemplo, si una persona que tiene depresión y va al psicólogo a hacer una cita o lo que sea, A evaluarse. Después de esa evaluación, ¿cuál sería el siguiente paso? O sea, si esa persona tiene una depresión leve y dice, no, yo me siento demasiado triste para lo normal, prefiero ir al psicólogo. No creo que todos los casos sean así. Eso te iba a decir. Ya, por ejemplo, el psicólogo determina si se requiere ya psiquiatría o inicia un proceso, una etapa breve para ver si sigue con el mismo cuadro. Si mejora, no es necesario enviarlo a psiquiatría. También depende de la persona que dice, bueno, yo me estoy sintiendo mejor. Si realmente está funcionando, no necesariamente va a psiquiatría. Porque realmente la psiquiatría se trabaja con la terapia farmacológica y vamos a decir que son componentes... O sea, antidepresivos. Exactamente, que son fármacos que te ayudan a estabilizar esa parte que no te estable. Hablamos de la parte neurológica, que es donde se desarrollan todos los componentes químicos que hacen que la persona esté en alta o baja, como decimos. Entonces, eso logra estabilizarlo. Después que tú estés estable, pues se retira el tratamiento farmacológico, que a veces puede ser de 3 a 6 meses o un año, dependiendo de la gravedad del asunto, y ya después se maneja también con terapia. Entonces, hay algo que también quiero comentar. Hay gente, mucha gente que conoce todos conocemos una persona que es demasiado alegre, que es muy alegre, que es el alma de la fiesta, y entendemos que esa persona no puede estar triste. O sea, que yo creo que es una presión también muy fuerte para esa persona que es alegre, porque hay personas que son muy alegres, que a veces se sienten muy tristes y no lo pueden expresar porque son juzgados, porque ellos son alegres. Que siempre tienen que estar siempre en alta. Y no es así. Mira, no sé si ahora no preciso el nombre, pero un actor de película se quitó la vida. Era depresivo, pero era una situación tan extraña en este caso, que él era actor de comedia y siempre estaba sonriendo, pero se quitó la vida porque fue depresivo por mucho tiempo. Entonces determinó quitarse la vida. Ahora bien, es difícil determinarlo así. Porque, por ejemplo, llega acá la parte del éxito. Tenía mucho éxito, pero lamentablemente era depresivo, padecía de depresión. Aunque también hay un tipo de depresión que es muy difícil de identificar, que es la distimia. La distimia es como una gotita de agua, yo lo presento así ese ejemplo, una gotita de agua que siempre está ahí, una gota de agua. Como un refrán que dice, tanto da la gota del agua en la piedra que hace el hueco. Entonces, ¿qué sucede? La distimia es un tipo de depresión que no es tan severa, pero siempre está ahí. O sea, que es constante. Constante. O sea, que si usted es muy alegre y tiene un amigo muy alegre, probablemente usted no sabe la situación de esa persona, así que seamos empáticos, vuelvo a decir. Claro que sí. No juzgar, porque, por ejemplo, hay personas que son exitosos. El hecho de que lo tenga todo no significa que sea feliz. Todo, aparentemente todo, porque la salud mental debe de ser un pilar en su éxito. O sea, tienen que decir cuáles son las cosas que van a definir mi éxito, y salud mental debe de estar en uno de esos pilares. Es que es demasiado importante. Facundo Cabral decía, por dinero no te preocupes, que no hay. Porque él decía, dice que el dinero te aleja del amor. Porque la gente millonaria siempre tiene muchas cosas. A veces te aleja del amor de tu familia, del amor de tus hijos. Y tú desconoces a tus hijos. Cuando tú llegas a conocerlo, porque ya no hay remedio, como dicen en algunos casos. Yo creo que eso es el amor al dinero. Porque es que llegamos a un nivel de la persona de amar tanto el dinero que se olvida de amar a las personas. Y por eso yo hablo siempre del éxito integral, del éxito de tener una buena relación con tu familia, tener una buena salud mental, tener buena salud física, que todo eso esté compenetrado, y que cuando tu éxito tú puedas sentirte bien, porque ya es algo de que no es solamente tener dinero, es que tú tienes salud, tú tienes
todo lo que necesitas para vivir. O sea, define qué es éxito para ti, y cuando tú defines lo que es ser exitoso para ti, todo eso va a ser como armónico, y aunque la gente no te vea exitoso, para ti tú vas a ser exitoso porque eso es lo que tú querías. Por ejemplo, te iba a citar un personaje que quizá muchos lo conocen y otros no, quizá, pero si indagamos, entramos a las redes, a Google, y podemos googlear y buscar a Viktor Frankl, que fue un médico austriaco, me parece, pero estuvo envuelto en esto de los campos de concentración nazis, que fue el preso de los 2 números, como le decían, que hay películas también relacionadas. Pero este señor fue creador de la terapia logopedia, también fue el creador del enfoque humanista existencial. En medio de la situación que vivía, él fue resiliente, que es un tema también que quizá muchas personas no han escuchado esta palabra. La resiliencia, que es la capacidad que tenemos de resarcir ese estado, que también en medio de la depresión se usa mucho a la parte, un enfoque humanista también, para hacer que la persona reconozca ese valor y aprenda también a ser resiliente. Porque Viktor Frankl, él no sabía que su familia, cuál era la condición de su familia, porque estaban separados, pero él siempre tenía en la cabeza que él iba a ver a su familia. Y ese amor de familia, un motivo que lo impulsó, esa voluntad de seguir viviendo, pero lamentablemente cuando salió de ahí, de los campos de concentración, no apareció su familia. Señores, hay un libro muy, muy bueno que es El Camino, el hombre en busca del sentido. Ese es la palabra que se me vino otro libro, que es de Viktor Frankl, y él narra cómo fue toda esa situación en los campos de concentración. Habla mucho de la resiliencia. Es una historia demasiado buena. Creo que todo el mundo debería conocer y que autor. De hecho, por ejemplo, la resiliencia es uno de los indicadores que se está desarrollando en la promoción del buen vivir en el aspecto de educación. El Ministerio de Educación está promocionando esta parte ahora en los centros educativos para que los docentes, en conjunto con los discentes, los estudiantes, puedan desarrollar lo que es la resiliencia, ser resiliente ante cualquier situación que se dé. No importa lo que sea, pero sí debemos ser resilientes cada día más. Así es muy importante. Creo que para ir ya cerrando el tema que estábamos conversando, Tony, alguna de las cosas que las personas pueden hacer para identificar a alguien que está pasando por una depresión. Sí, mira, lo primero es la observación. O sea, tú tienes que observar a las personas si realmente esa conducta, por ejemplo, una persona que se aísle, una persona que quizás se descuide de su higiene personal, una persona que se aísla, que está siempre encerrado en su contexto de habitación, de su casa, no quiera compartir. Esos son algunos indicadores de una persona que pueda tener cualquier tipo de depresión. Si tú ves una persona que pasa de 1 mes, 2 meses o 3 meses en este cuadro, pues sería bueno recomendarle tanto a él, a esa persona, si tiene la confianza, o a un familiar. Y en ese caso, eso mismo, ¿cómo acercárselo a una persona que usted quiere recomendarle? Porque sabemos que hay gente que no se lo coge a bien cuando le dicen, mira, mi amor, tal vez podrías ir al psicólogo, eso te ayudaría. ¿Cómo hacer un acercamiento? Hay un mito en la República Dominicana, una cultura, una falta de educación en este sentido, de que la persona piensa que cuando te invitan a un psicólogo es porque está loco. Esa palabra no la utilizamos, sino que tiene alguna situación, una condición de salud mental. Tiene miedo de ir donde un psicólogo, pero hay muchas diferencias, que no la dijimos al principio. La función de un psicólogo es trabajar la parte emocional, la parte conductual. Ya el psiquiatra trabaja las enfermedades mentales. Y el neurólogo, por consiguiente, trabaja la parte de neurología, la parte de la cefalia. ¿Qué sucede? Que si no hay mucha confianza con esa persona, respondiendo a tu pregunta, lo recomendable es, como te decía, hablar con la familia, que son de lo más cercano, de lo más confianza, y decirle que se va a tomar 1 semana o 2 semanas madurar la idea, o quizá más, madurar la idea para ir al psicólogo, pero hay que irselo recomendando y observarlo también. ¿Y cómo la familia puede afrontar el caso de que tenga un familiar sufriendo depresión? ¿Cómo ellos manejarlo? Porque, por ejemplo, cuando tenemos los padres, a veces son duros con sus palabras, y todos somos hijos. A veces ellos creen, por ejemplo, si tienen un joven adolescente que tiene una conducta quizá más agresiva de lo normal, o esté demasiado triste, y la palabra que siempre tienden a usar es como que, ¿qué es lo que tú haces?
estando triste, tú no sabes lo que es vivir de verdad, tú no sabes lo que es pasar el trabajo de verdad. Entonces, ¿cómo un padre debe de afrontar tener un hijo adolescente o un hijo que ya sea mayor, que esté pasando por una depresión? ¿Cómo poderlo manejar? Bueno, eso? en primer lugar, si es un adolescente y los padres deciden llevarlo a orientación psicológica, a un psicólogo, lo primero es que lo que hay que hacer, orientar a los padres. Ya cuando el adolescente esté evaluado y hay un posible diagnóstico o hay un diagnóstico per se, pues se orienta, se educa a la familia, porque hay un proceso como de resistencia para aceptar lo que está pasando. Hay que educar a la familia porque hay 3 equipos: la familia, el paciente y el psicólogo o el psiquiatra en cierto caso. Entonces hay que educarlo, psicoeducarlo para que puedan lidiar esa situación. Sí, pues es un trabajo en equipo, ¿verdad? Claro, o sea, sí. todos tienen que aportar, todos tienen que comprender que eso no es una situación normal y que necesita ayuda. Sí, claro. ¿Cuál es tu recomendación para ir cerrando a esas personas que necesitan o quieren saber sobre lo que son los problemas de depresión que tiene la gente? Bueno, una recomendación en sentido general para aquellas personas que quizás tienen este tipo de casos que hablábamos al final, es que las personas deben educarse, no entrar a googlear, no, porque ahí escriben y presentan muchos casos que quizás no son el mismo que presenta tu familia. Sí, porque uno pone en Google síntomas y te sale hasta cáncer y entonces, de todo. Lo que se tiene es que debemos ser conscientes, la familia debe ser consciente de que si tiene un enfermo, una persona con enfermedad mental o una persona con problemas conductuales o emocionales, debe ser educado. Ir donde un psicólogo a presentarle el familiar y también solicitar la educación para esto. Así es, mi gente. Gracias Tony por venir a acompañarme el día de hoy. Señores, vamos a sacar una serie. Vamos a sacar una serie con Tony porque Tony tiene demasiado que aportar y yo sé que mucha gente siempre me está sugiriendo que hablemos más de salud mental y que le gustan estos temas de salud mental porque son temas tabú en República Dominicana y debemos de darle visibilidad para que la gente entienda que la salud mental es tan importante como la salud física y que usted cuidarse de adentro hacia afuera es lo mejor que usted puede hacer en su vida. Así que Tony, gracias. Gracias a ti. Gracias a ustedes. Si les gustó este episodio, este tipo de contenido, déjenme en los comentarios. También sugerencias de que a ustedes les gustaría que Tony venga a hablar conmigo. Ya lo estoy comprometiendo en vivo, Tony. Estamos para servir. Así es. ¿De qué les gustaría que hablaremos con nuestro psicólogo Tony de la Cruz? Y nada, sigan lidiando con la vida, que la vida es muy bella y nos vemos en un próximo episodio. Bye.